verdad que está aquí, porque vamos a hablar acerca del espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Puede acompañarme en la lectura, Primera de Juan, capítulo 4, leamos los primeros 6 versos. Dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el tiempo de Juan ya estaba. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pueden cerrar sus ojos, podemos cerrar nuestros ojos y orar en esta mañana. Señor mi Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos convencidos de eres tú el que nos has dado este día y el que has movido cada una de las almas que están aquí para venir, Señor, a este lugar. Señor, entendemos también y creemos que esta palabra que leemos y que creemos, Señor, ha sido inspirada por ti, por tu Espíritu Santo. Por tanto, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos asista para entender. Puedes decirle al Señor: Señor, que tu Espíritu me ayude a entender tu palabra en este día, Señor. Señor, y a mí me dé la capacidad de poder expresarla. Señor, y que tu Hijo sea glorificado en esta mañana a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Todos los que estamos aquí en este lugar tenemos algunos sentimientos encontrados acerca de lo que fue la pandemia, la época de pandemia. Para algunos fue una época muy, muy triste que marcó sus vidas, no sé, tal vez con la ausencia de algún familiar. Pero para otros sí. Y creo que la mano de Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier evento, por muy grande que parezca. La mano de Dios y la soberanía de Dios está allí para cumplir sus propósitos. Porque durante la pandemia muchos, y me atrevería a decir que algunos de los que están aquí, pudieron darse cuenta de el error o de las falsas enseñanzas de las iglesias a las que pertenecían. ¿Por qué? Porque al estar encerrados solamente mirando la pantalla, de pronto podíamos estar más atentos a lo que escuchábamos. Al no estar con nuestros amigos, con nuestros compañeros de años, con la música y en cierto modo el entretenimiento, podíamos estar y ver lo que se nos predicaba. Y escuchábamos mensajes que siempre tenían un común denominador, que era tu propósito, tus sueños, tus planes, tu prosperidad, e incluso en ese tiempo tu salud, y todo giraba alrededor de ello. Verdades a medias que realmente son mentiras, falsedades que pudimos identificar por la gracia de Dios y por su Espíritu, falsedades que estuvieron tan atrás en la historia. Jesús dijo en Mateo 24 que vendrían falsos maestros. Pablo habló de los falsos maestros. Juan nos habla de los falsos maestros y decía: ya ese espíritu está en el mundo en el tiempo que él escribió, y hoy están alrededor nuestro.
con falsedades como esta, de un predicador muy, muy conocido. Y decía, Génesis 1:27 se trata de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que ellos sean emprendedores. Es decir, nosotros nos parecemos a Dios cuando emprendemos. Y hablaba de algunos emprendimientos fallidos y otros de otros victoriosos. Por ejemplo, Saúl fue un emprendimiento fallido. Y decía, el problema espiritual del hombre es un problema de pensamiento. Es decir, que si tú eres capaz de cambiar tus pensamientos, siendo positivo, vas a poder arreglar el problema de tu corazón. Pero no hay cruz, no hay evangelio, no hay salvador, solo tu pensamiento. Falsedades, mentiras, engaños, palabras infladas que buscan la perdición de las almas. Y precisamente por eso Juan nos escribe. Y yo creo que nos escribe hoy a nosotros también, ¿no? Hoy nos escribe a nosotros porque Él quiere, y es la segunda vez que lo habla. Ya en el capítulo 2 Él había hablado de los falsos maestros, pero segunda vez que viene y nos habla y nos anima a que nosotros podamos probar y discernir. Miren lo que dice el versículo 1 donde comenzamos. Dice, amados. Y no quiero que pienses en la persona que está al lado. No, ese mensaje es para ti. No. Quiero que pienses en ti. Quiero que pensemos en nosotros mismos. Él nos dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Por qué podemos decir que esta carta es para la iglesia? ¿Cómo se está refiriendo Juan a los que le está escribiendo? ¿Cómo les dijo? Amados. Esta carta, y de aquí la relevancia de este mensaje para nosotros, porque podemos decir, no, eso no es para nosotros. Nosotros estamos ya por encima del bien y el mal. Si Él escribió a la iglesia en ese entonces, la iglesia hoy necesita escuchar lo mismo. Y le decía, con mucho amor, amados, no crean todo espíritu. Yo sé que aquí hay muchos padres que tienen sus hijos y que sus hijos han escuchado por algunas décadas las advertencias de los padres, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Hey, no andes hablando con ese pelado, no te conviene. Algunos dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ojo, advertencia. ¿Por qué? Porque los padres los odian. No, porque los padres los aman. Juan está mostrando el amor de Él hacia la iglesia, pero Dios está demostrando su amor aún más a nosotros. No crean a todo espíritu. Prueben. No traguen entero. Todo lo que escucha, si sea alguien que dice hablar de Dios, no significa que no tengas que probarlo. Antes, por el contrario, tienes que probarlo. Incluso en esta mañana, quien te habla en este día, tienes que probar lo que estás escuchando de mis labios. No todo el que anda afuera hablando de Dios es de Dios. Prueben. Por eso Juan le da 2 mandatos. Escúchalo bien. 2 mandatos, no 2 sugerencias. 2 obligaciones que tenemos todos los hijos e hijas de Dios que están en este recinto en esta mañana. ¿Cuáles son? El primero, no crean. Y el segundo es, prueben. Una obligación de examinar todo lo que escuchamos y a todos los que escuchamos. Probar, ¿a qué se refiere con probar? Tiene la idea de examinar. En esta generación que estamos, que tenemos tanta información que llega a nosotros no tenemos ni idea o ya estamos insensibles de toda la información que recibimos diariamente. O sea, nosotros vemos horas y horas de video, escuchamos horas y horas de música, vemos imágenes tras imágenes. Toda esa información llega a nosotros
Y aún allí aplica, debemos examinarlo todo. Debemos probarlo todo. Debemos estar vigilantes a lo que vemos. Y nosotros los creyentes tenemos una responsabilidad mayor de examinar lo que llega a nosotros. Y Él nos está refiriendo aquí a que tengamos o ejercitemos nuestro sexto sentido. No existe un sexto sentido. No significa que apliques tu... Colombianos, levanten la mano los colombianos aquí. Sí, porque hay otras nacionalidades aquí. Hay soledeños, hay también de otras. No se trata, no, hay americanos también. No se trata de ejercitar nuestra malicia indígena. No se trata de qué tan vivo soy. Se trata de someter toda la enseñanza que llega a nosotros a través de las verdades de la palabra de Dios. Es decir, el Señor le ha dado a su iglesia su palabra para poder identificar el error de la verdad, para poder pesar todas las cosas que llegan a nosotros. Y ahí te hago una pregunta y me hago una pregunta: ¿cómo está mi lectura de la palabra de Dios? Algunos dirán, ¿qué es eso? Tengo que leerla. ¿No es suficiente el domingo que me la leen aquí? ¿Cómo está tu lectura de la palabra de Dios? Dice el Salmo 18:30 que la palabra del Señor es refinada y es el único filtro que sirve para lo que escuchamos. En esta mañana yo le ponía el ejemplo del colador, pero yo sé que hay una generación como de centennials, es la última. ¿Cuál es la generación última? Que no conocen qué es un colador. Pero hay otros más experimentados que conocimos los coladores para hacer el jugo de maracuyá, ¿sí o no? Ese colador, cuando es nuevo, tiene las fibras muy cerraditas, ¿no? Y eso, entonces tú haces el jugo, lo viertes ahí y todas las pepas quedan y la pulpa queda ahí arriba. Pero a medida que pasa el año y los trajines del hogar, se va poniendo como oscurito a veces, pero también se va abriendo. De modo que cuando tú echas, sale el jugo, pero también salen pepas. Pues miren, si nosotros no agudizamos nuestra precisión de la palabra, si no sabemos tratar finamente los asuntos de la vida a la luz de la palabra, se nos van a colar literalmente falsas enseñanzas que mencionan a Cristo y decimos amén. Pero por no tener el discernimiento que nos dice Juan que debemos tener. ¿Qué es discernir? Es separar. Es decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Es juzgar, esto no es de Dios, esto es de Dios. Es de entender a la luz de la palabra lo que viene y no viene de parte del Señor. Es hacer un examen riguroso. Por favor, no vivamos por vivir, no escuchemos solamente por escuchar. Examinemos rigurosamente lo que vemos, lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. ¿Y cómo se prueban los metales? Y antes quiero hacer una advertencia que he hecho en los dos servicios, así que nadie escriba a la iglesia quejándose. Hay una manera de probar el oro en la casa, pero bajo su riesgo. Usted toma el anillo, toma algo con una pinza, lo pone en el fogón por 1 minuto. Al menos dice Google así. Sí, filtrenla. Pero no ahora no cojan el teléfono. Lo pone en el fuego por 1 minuto. Si se calienta y no se derrite o no le comienza a salir algo verde o algo negro, es porque es oro. Miren, toda palabra que llega a nosotros, todo consejo que nos dan nuestros amigos, toda serie que veamos, debemos ponerla al fuego de la palabra de Dios y veremos si realmente es valioso o no es valioso. Así que pesemos como el oro se pesa. También ¿saben cómo sabemos si el oro es verdadero? Porque el oro pesa más que la plata y que otros metales falsos. Así que toda opinión, toda palabra, pésalo a la luz de lo que dice la palabra y sabrás, uy, no, esto le falta, esto es chimbo. Amén. Pesa lo que te dicen.
pesa los consejos que pides, los que te dan gratis, que hay muchos que dan consejos gratis. Pésalos. Pero pesa también, ¿sabes qué? No solo la enseñanza de los falsos apóstoles. Pesa tus propios pensamientos. ¿Sabes? Muchas veces dejamos nuestros pensamientos sin filtro. ¿Qué creemos acerca de Cristo? ¿Qué creemos nosotros como hijos de Dios de lo que Dios dice de nosotros, o creemos lo que nos dicen los demás? ¿Creemos y sabemos el valor que Cristo nos ha dado a través de su muerte en la cruz, o nos sentimos como los más miserables del mundo? Pensemos, filtremos cada cosa por medio de la palabra del Señor, porque tenemos su palabra para hacerlo. Pero ¿sabes qué también tiene la iglesia que es maravilloso? Tenemos su Espíritu dentro de nosotros. Podemos discernir el error de la mentira, porque en nosotros hay un espíritu distinto. ¿Sabes? Aquel que no tiene al Señor, que no tiene el Espíritu Santo, no puede discernir el error, porque él tiene el espíritu del error dentro de sí. Pero nosotros tenemos el espíritu ¿de qué? De verdad, que el Señor nos ha dado. El Señor Jesús, Él prometió que vendría el Espíritu Santo, y Él dijo: el Espíritu de verdad que yo le voy a enviar, ¿el qué? Lo guiará ¿a dónde? A toda verdad. Es su Espíritu el que nos guía a toda la verdad. Pero ¿qué significa prueben los espíritus? ¿Sí lo ves ahí? Dice prueben los espíritus. Le digo mi experiencia personal en el pasado. Cuando el colador eso no tenía era totalmente hueco, es solamente el aro. Pero yo escuchaba prueben los espíritus, y leía Primera de Juan. Y decía yo, no, eso se trata de que cuando estén orando y se manifieste un espíritu, que tú le preguntes al espíritu: Espíritu, ¿tú crees que Jesús vino en carne? Y si él te decía que sí, entonces era un espíritu bueno. Mi experiencia personal. Pero no se trata de eso. ¿Qué significa que probemos los espíritus? Significa que nuestro objetivo al escuchar alguna enseñanza de alguien o algo que llega a nosotros, tenemos que determinar si viene de Dios o no viene de Dios. Porque aquí viene una gran verdad que tal vez no conozcas. Miren, nadie habla de su cuenta. Ningún falso profeta habla por sí solo. Siempre detrás de cada enseñanza, de cada profeta, hay un espíritu que habla. Como creemos que hoy, cuando un predicador sano se levanta aquí, creemos que el Espíritu Santo el que está hablando. Detrás de cada profeta que tú ves en la televisión, muy sonriente, muy feliz, hay un espíritu detrás hablando, y no es el Espíritu de Dios. Así como tampoco nosotros podemos creer, porque en nuestro contexto se ve que toda actividad espiritual es de Dios. Es decir, no, yo estaba enfermo y fui a donde ese señor y él me dio a tomar algo y me sané. Ese es el poder de Dios. ¿Tuviste tú esa experiencia? O no, ve a donde esta persona que él te va a decir lo que tienes que hacer. El hecho de que haya una actividad sobrenatural no significa que el Espíritu de Dios está detrás de ella. Porque detrás de todo espíritu hay, de cada palabra, de cada obra, hay un espíritu que está dinamizando ello. Así que el llamado es prueben, observen, estén atentos, porque muchos predicadores predican no por inspiración divina, no por inspiración del Señor, sino por inspiración demoníaca. ¿Es muy arriesgado lo que digo? ¿A quién le interesa que no puedas llegar a Dios? ¿A quién le interesa que tú tomes cualquier otro camino y que no busques al Salvador? Tiene que ser una inspiración que no proviene de Dios. Y Él lo dijo, atentos. Y hoy nos dice a nosotros aquí, estén atentos, porque muchos han salido por el mundo. ¿Y sabes lo que está en riesgo allí? Y yo no quiero que tú tomes este mensaje de manera pasiva. Lo que está en riesgo es nuestras propias almas. Lo que está en riesgo es el alma de tus hijos. El alma de tus familiares están en riesgo. Piénsalo de esta manera. ¿Qué tal que tú tuvieras una enfermedad terminal
y que supieras que hay un medicamento con la composición química exacta que puede sanarte, y que el doctor decidiera más bien es botar el contenido o ponerlo en otro lugar y llenarlo con suero o con agua, y que tú estés tomando ese medicamento con la esperanza de que esa va a ser tu salvación. Bueno, muchos falsos maestros están dando medicamento adulterado que nunca va a sanar el problema del hombre, que es el problema del pecado. Solo Cristo puede remediar el problema del pecado en el hombre. Amén. Así que no lo tomes pasivamente. Hay una urgencia, hay una guerra espiritual librándose, y el botín son las almas. Por eso hay muchos y hay multitudes de falsos maestros y de falsos profetas. Y su origen, Juan lo dijo en 1 de Juan 2:22, su origen, dice, él es el espíritu del anticristo. El que está en oposición contra Dios es el que está obrando. Así que así mencionen, escucha, así mencionen a Jesús. ¿Cuál es el énfasis? Y aquí hay una primera forma práctica en que podemos diferenciar, probar. Cuando tú escuchas una prédica, quiero que mires algo, tú observa algo. ¿Quién es al final glorificado? ¿El hombre o es Dios? O sea, que cuando tú salgas de ese lugar, mejor dicho, por las nubes, caminando en las nubes, porque tú eres el vencedor más grande que existes. Tú eres el emprendedor más grande que existes. O sea, que el diablo no se meta contigo, porque bueno, se las va a ver. ¿Quién es exaltado? ¿Eres tú o es Cristo exaltado? Y tú, el pecador que necesita de un Salvador. Todo lo que escuches, mídelo por ese estándar. ¿Sobre quién es el énfasis? ¿Sobre el hombre o sobre el Cristo glorificado? No podemos asumir, vuelvo y le repito, que lo que escuchas incluso de mí viene de Dios. ¿Por qué? Alumbra, imitemos a los de Berea. Vamos a Hechos 17:10. Mira lo que hacían algunos hermanos nuestros hace siglos atrás. En Hechos 17:10, Pablo llegó a ellos. ¿Quién es Pablo? Pablo es el apóstol, ¿verdad?, de las Escrituras, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Hechos 17:10 dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Pablo, donde iba, encontraba una sinagoga y predicaba. Y mira lo que dice de los de Berea: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron lo que Pablo les predicó con solicitud. Pero ellos no se quedaron así. ¿Qué hicieron ellos? Escudriñaron diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy en día? Escudriñar las Escrituras. Acuérdate siempre del colador cuando llegues a la casa. Búscalo para ver cómo está. Que sea una ilustración para tu vida. Escudriñaron, vieron, oye, sí, eso que está diciendo Pablo concuerda con lo que dice todo el Antiguo Testamento. Ellos miraron, escudriñaron la verdad. Porque miren, hay un claro contraste. Versículo 2 de 1 de Juan 4:2. Volvamos a donde iniciamos. 1 de Juan 4:2. Y aquí está el epicentro de este mensaje, de lo que debemos saber y entender. 1 de Juan 4:2 dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Y el contraste cuál es? Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Para darte un poquito de contexto, porque uno lo lee así y dice, ¿cómo así? ¿Va a venir un espíritu, o sea, algo inmaterial y me va a decir, Jesús vino en carne o no ha venido en carne? ¿A qué se está refiriendo? En el tiempo de Juan había un grupo que se llamaban los gnósticos. ¿Qué creían los gnósticos? Ellos creían que existía Dios, pero un Dios por encima de todo, un Dios puro, perfecto, que en ninguna forma sería capaz en su perfección de tomar un cuerpo así como el tuyo y como el mío. Es decir, ellos decían, no puede ser que la divinidad se una con la humanidad. Pero ¿sabes qué hermoso es Cristo? Cristo es la divinidad unida a la humanidad. Pero ellos no concebían eso. Por eso es que Él dice, todo aquel que confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios, pero si alguien confiesa lo contrario, no es de Dios. Pero parece sutil, ¿no? Si tú dices, no, o sea, tiene como lógica. ¿Cómo así que el Dios santo puro se va a hacer un hombre como nosotros? Pero el peligro de la falsedad es la sutileza. ¿Qué estaba atacando esta falsa enseñanza allí? Nada más y nada menos que el fundamento de nuestra fe. El hecho de que Cristo, de que el Hijo de Dios eterno que estaba con el Padre, ¿se acuerdan? El principio era el Verbo, ¿se acuerdan? Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. El hecho de que Él vino y tomó forma de hombre, tomó una naturaleza humana, es el fundamento de nuestra fe. El hecho de que haya iglesia hoy, la iglesia alumbra, el hecho de que haya una iglesia universal, se fundamenta en esto. Miren lo que dice Mateo 16, 13 al 18. ¿Se acuerdan cuando Jesús comenzó a preguntarle a sus discípulos quién creían Él que era? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que se dio la confesión de Pedro. Eso está en Mateo 16, 13 al 18. Y quiero que tú prestes atención a cada una de las palabras que están aquí y que te mires allí ante lo que pregunta Jesús. ¿Por qué? Para Jesús era importante que ellos supieran quién era Él para ellos. Así como Jesús quiere en esta mañana que tú no te vayas de este lugar sin que tú sepas qué crees de Él. Porque lo que crees de Él va a afectar toda tu vida. Amén. No es lo que haces, lo que crees en Él va a afectar lo que tú haces. Y mira lo que Él dijo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista. ¿Los que decían así estaban en lo correcto? No. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre. Y otros, Elías, ¿estaban en lo correcto? No, porque Elías fue un hombre, un profeta también. Pero otros, Jeremías o alguno de los profetas, ¿estaban en lo correcto? No, porque eran hombres. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Jesús te pregunta en esta mañana: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué crees tú que soy yo? Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Fue la respuesta correcta? Sí, fue la respuesta correcta. ¿Qué estaba diciendo Pedro inspirado? ¿Recuerdan? Detrás de cada enseñanza, ¿qué hay detrás? Un espíritu. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Estaba diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el rey. Tú eres un hombre, pero eres el Hijo de Dios. Amén. Tú eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo: bienaventurado, feliz eres. ¿Por qué, Pedro? Porque tienes un coeficiente intelectual, mejor dicho, que estás volando. No. ¿Por qué? Porque no te le reveló ni sangre, es decir, nadie vino y le dijo: Pedro, dile que tú eres el Hijo del Dios viviente.
Fue el Espíritu actuando en él, el que le hizo entender, porque detrás de cada enseñanza hay un Espíritu diciéndole. Y dice en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo, el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre. Si quitamos ese fundamento, ¿qué pasa? No sé si tú te acuerdas, para algunos que tienen cierto tiempo, hace algunos 20 años, tú ibas a Campo Alegre y veías casas hermosas, ¿verdad? Veías unas casas bien grandes, bien lindas, las calles bien lindas. Pero pasaron unos años y vas hoy y parece que hubiera caído una bomba allí en Campo Alegre, literalmente. ¿Por qué? Porque fue construida en terreno movedizo. Si nosotros quitamos el fundamento de nuestra fe, que es Cristo, todo se destruye. Y si la falsa doctrina te dice una cosa contraria, está socavando el mismo fundamento de nuestra fe. Miren, si quitamos el mensaje central, tendremos cristianos falsos, tendremos predicaciones falsas y tendremos iglesias falsas. Miren, si alumbra, deja de predicar al Cristo que se hizo hombre, murió y resucitó, alumbra, es una iglesia falsa también. Hay un solo fundamento y es Cristo la roca. Así que es necesario, es importante que nosotros creamos que Cristo se hizo carne, que Dios vino como un hombre. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera venido en carne, no se cumpliría Génesis 3:15, la promesa de todo el plan de redención. ¿Cuál fue la promesa? Que Él iba a enviar una simiente nacido de mujer para pisar a la serpiente, para destruir el pecado. Si Él no hubiera nacido como un hombre, no hubiera sucedido. Si Él no hubiera venido en carne, no podríamos conocer al Padre. Desde Génesis hasta Malaquías no podíamos conocerlo completamente. Pero Él dijo: el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Si Él no hubiera venido en carne, no hubiéramos tenido un mensaje hoy que predicar. No tendríamos un mensajero, no tendríamos el Evangelio. Si Él no hubiera venido en carne, escucha bien, no hubiera un cordero que hubiera sido sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Si Dios nos hubiera hecho carne, un espíritu no puede morir. Pero ¿qué sucedió? Él vino, se hizo carne, tomó una cruz pesada, sufrió los latigazos, sufrió los escupitazos, sufrió la burla, sufrió los latigazos en carne, sufrió la perforación de sus manos y sus pies, sufrió que le clavaran una lanza por su costado. Si Él no se hubiera hecho carne, eso no hubiera podido salvar. Y sabes, y si eso no hubiera podido pasar, tú y yo hoy no podríamos ser salvos. Sin el sacrificio de Cristo no hay salvación para el hombre. Y si Él no hubiera venido como carne, no hubiéramos conocido qué tan grande fue la humildad de Dios, creador del cielo y de la tierra, de volverse un hombre como tú y yo, que nos enfermamos. Si Él nos hubiera hecho carne. Ver a Jesús como el incomparable Hijo de Dios y ver su encarnación es el fundamento más glorioso de nuestro gozo como creyentes. ¿Cuántos agradecen a Dios porque Él vino en carne? Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Él porque vino en carne? Amén. Así es. Qué gran Salvador tenemos. Amén. Qué gran Salvador, que no se quedó en su trono, sino que vino a morir por nosotros. ¿Cuál es el espíritu de la verdad entonces? Todo aquel que confiesa
que Jesús ha venido en carne. ¿Y cuál es el contraste? Todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Todo aquel que niega que Cristo se encarnó, todo aquel que niega que Cristo es Dios. Hay grandes religiones que tocan a nuestra puerta en horas inoportunas y son muy persistentes. Ellos dicen: no, Jesús, sí, Jesús, wow, Jesús, un maestro. Pero tú le pregunte esto la próxima vez que lo visiten: ¿Jesús para ti es Dios? Y me dirás después que te responden: ¿el único Dios? Todo aquel que niega que Jesús vino en carne, y puede verse de esta forma. Tal vez algunos que tú hayas escuchado que te digan: no, sí, claro, yo creo en Jesús, pero yo creo que Jesús fue un gran maestro. Sí, claro. Yo creo que Jesús es uno de los iluminados, creen las religiones orientales. No, sí, Jesús, claro, Jesús, sus enseñanzas son buenísimas, pero Él es uno solo de los muchos iluminados como Buda y como los demás. Todo aquel que niega que Jesús, que el Hijo de Dios ha venido en carne, no viene de Dios. ¿Y sabes qué? Un mensaje falso nos arrastrará a un evangelio falso. Iglesia, probemos. Iglesia, estemos atentos. Iglesia, eso no es para el de al lado, es para ti y para mí. Pero viene Juan en el versículo 4 y nos da una seguridad. ¿Cuántos hijos de Dios y hijas de Dios están aquí en esta mañana? Amén. ¿Cuántos han depositado su vida en Cristo como su único Señor, como su único Salvador? Para ustedes quiero hablarle en esta mañana lo que dice de parte de Juan. Juan le manda a decir, les dice: hijos míos, ustedes son de Dios y han... Pero se nota esa victoria de ustedes, se nota pero a leguas. Léalo conmigo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. Amén. Así es. ¿Por qué utilizo esa palabra vencido? Porque hay una guerra. Y en las guerras no hay neutrales. Tú, creyente, no eres neutral. El enemigo va a querer atacar tu vida, va a querer desviar tu vida del fundamento y arrastrarte hacia el error. Así que hay una urgencia de que probemos, de que cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que creemos y a quién escuchamos. Hay una batalla espiritual y tu familia está en el medio. Y tu propia alma está en el medio. Pero Juan nos apunta a la seguridad de la victoria. Él dice: ustedes han vencido. Y dice aquel. ¿Por qué dice aquel con A mayúscula? ¿A quién se refiere? A que Dios, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Él es el que nos da el poder para poder diferenciar. Amén. Él es el que nos da la sabiduría, el discernimiento para poder hacerlo. Y ya quiero hacerte una pregunta final. Hemos escuchado de probar, discernir, de no escuchar. Pero yo quiero hacerte una pregunta: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo en tus redes sociales? ¿Qué estás creyendo? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Estás escuchando a la voz de Dios? ¿O estás escuchando a aquellos que no tienen al Espíritu de Dios y por tanto no pueden hablarte de parte de Dios? ¿Qué estamos escuchando? ¿Quién dejamos entrar a nuestros hogares? Versículo 5, 1 Juan 4, 5, y estamos llegando al final de esta porción. Y mire lo que dice: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. ¿Y el mundo qué?
El mundo oye a los falsos profetas porque tienen el mismo espíritu de él. Pero nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Tenemos que madurar cada vez más en poder discernir la voz de nuestro Señor que nos conduce a la verdad. Tenemos que crecer cada vez más en el conocimiento de su palabra y la dependencia de su espíritu para poder caminar en la verdad. Porque hay una advertencia, y quiero que tú escuches esta advertencia. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Prestando atención ¿a qué? Espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y 2 Timoteo 4:3 también dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida o la sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan cuán afortunados son, cuán prósperos son, cuán bendecidos son, cuán afortunados son. Y ellos se morirán por oír esas cosas. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Amén. Que el Señor nos guarde, iglesia. Que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu cada día. Podemos colocarnos en nuestros pies. Se necesitan hijos e hijas de Dios que sepan reconocer la voz del Señor. Miren, hay una hermosa ilustración acerca de los pastores, y es que las ovejas puede llamarla cualquier persona y no le paran bola. O sea, traducción costeña. Pero viene el pastor de ellas y él las llama, y las ovejas allí en la ilustración bíblica, ellas vienen hacia el pastor. ¿Por qué? Reconocemos la voz del Señor. Él nos está llamando, y solo los que oyen su voz son de Él y vendrán a Él, y viniendo a Él podrán estar en pastos verdes. Amén. Amén. Oremos.